Ese golpe de Estado que se produjo el 4 de junio de 1943 fue conocido como la Revolución de Junio. Un golpe dentro del golpe. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, el ejército había hecho el golpe e impuso a un candidato que tenía que ver con la clase alta. Ahora el ejército, una parte del ejército le hace un golpe al mismo ejército, ¿no? Pero esa parte del ejército que hizo el golpe en el 43 no tenía nada que ver con los de que hicieron el golpe en 1930. Este golpe entonces fue encabezado por el GO, o el Grupo de Oficiales Unidos. Ellos habían organizado el movimiento desde el Campo de Mayo. Se dieron cuenta que ya no querían estar sometidos, ¿no?, a la clase alta y a los intereses británicos y norteamericanos. Y bueno, liderados por Farrell, Perón y Pedro Ramírez, derrocaron al gobierno de Castillo. Y estuvieron en el poder entre 1943 y 1945. Esto dio un cambio, ¿no?, en la política, porque el ejército, que antes o sea, solamente era tutor de los valores políticos, directamente ahora se metía en la política. De este golpe, bueno, como mencioné, va a ascender la figura de Juan Domingo Perón. Él entonces, en ese momento, que era uno de los líderes del GO, asume la Secretaría de Trabajo, que era una secretaría clave, ya que durante la época de la década infame, si bien apareció la industria, los trabajadores no tenían las mejores condiciones. Es por eso que desde esa secretaría Perón decidió otorgar beneficios a los trabajadores que hasta ese momento para ellos era algo desconocido. Por ejemplo, las jubilaciones, las vacaciones pagas, el aguinaldo, salarios mínimos, turismo social. Entonces, de alguna manera esto hace que Perón se gane el apoyo de las masas, ¿no?, de las clases populares y también de los sindicatos, que eran los mediadores entre los trabajadores y las patronales. Esto va a valerle la oposición, ¿no?, de la clase conservadora, que después va a formar un partido político, ¿no?, para las elecciones de los años 40, ¿no?, de 1946, que es la Unión Democrática, que va a estar formada por la clase alta, por algunos sectores del radicalismo y por algunos sectores del Partido Socialista. Porque estaban en contra de estas políticas, ¿no?, que había desarrollado Perón. Y bueno, en el caso del Partido Socialista, que de alguna manera se relaciona con los trabajadores, se va a oponer a Perón. ¿Por qué? Porque Perón era simpatizante del fascismo y, como por ahí ustedes no saben, se los explico, el fascismo es muy antisocialista o anticomunista. Entonces, como Perón simpatizaba con esas ideas, es por eso que el socialismo y el comunismo se unieron en esta Unión Democrática, que en la que mezclaba a partidarios de izquierda y partidarios de derecha. Esto entonces llevó a que, bueno, Perón concentre más cargos, ¿no? Además de ser secretario de Trabajo, ocupó el cargo de vicepresidente y del Ministerio de Guerra. Y por esa razón, una parte del ejército decide arrestar a Perón y lo traslada a la isla Martín García. El pueblo, ¿no?, al ver esto, y como tenían miedo de perder los beneficios que se les otorgó mientras Perón era secretario, salió a las calles movidos por el pedido de la CGT, ¿no?, la Confederación General de Trabajadores, que se había formado en los años 30, y salieron o sea, alentaran a la gente a que salga a pedir por la libertad de Perón, siendo que la CGT organizó, bueno, una huelga general que estaba pautada para el día 18 de octubre, pero después esto se termina adelantando un día antes. Si ustedes pueden observar ahí esta fuente, esta foto que es muy icónica, ahí se ve mucha gente trabajadora, ¿no?, o de las clases bajas, que se bañan en la fuente, ¿no?, de la Plaza de Mayo. Gente que era considerada la chusma, la plebe, ¿no? Es una imagen muy icónica esto, ¿no?, que representa al pueblo que sale a las calles a pedir por alguien que de alguna manera los escuchó y que en otra época no los había escuchado. Entonces el día 17 de octubre se reúnen todos en Plaza de Mayo y desde la mañana hasta la noche se quedaron todo el día reclamando por la libertad de Perón.
quien después fue liberado de Martín García, estuvo internado en el hospital militar, y después a la noche sale al balcón y es aclamado por la gente y da un discurso para calmar los ánimos. Por esta razón, a ese día, ¿no? Que de alguna manera fue como un antes y un después en la historia de Argentina, se lo conoce como el Día de la Lealtad Peronista. Y esto entonces de alguna manera pone fin a un nuevo golpe de Estado, ¿no? Que fue el golpe del 43, y comienza una nueva etapa democrática que tiene que ver con los gobiernos peronistas.